Juniors Podcast Tratter. Comenzamos. Muchas gracias por conectarte una vez más a este video y por darle play. Te agradecemos de todo corazón que quieras seguir aprendiendo más del Señor. En esta ocasión te traemos muchísima más información acerca de la palabra de Dios con nuestros invitados, el Teacher Freddy. Hola. Y Miss Telma. Bienvenidos, muchas gracias. Te recordamos a ti que estás que si puedes ir a traer tu Biblia, porque el día de hoy estaremos indagando muchas historias que te servirán y puedes tenerlas, puedes ir apuntando, puedes ir subrayando, así que corre a traer tu Biblia. Nosotros empezaremos haciéndoles unas preguntas a nuestros invitados. Okay. A ver, ustedes díganos, ¿conocen a esta persona? Sí, creo que. ¿A esta persona? Aquí Sí. tan O sea, sale. sí la he visto. Ok. Sí, lo hemos visto. Ajá. Ok. ¿Y a esta persona? También. Obviamente. Aquí Sí. está saliendo. Ay, cabal. Bueno, entonces Hace esto- poquito salió la película. Te estamos Ok, inspirando sin todavía. spoilers, por favor. Muy bien, muy bien. Si yo les preguntara, ¿en qué película sale el hombre? ¿Podrían decirlo? Este hombre. Ay, se me fueron las películas. Ay, Pues, Jumanji. Jumanji, sí. Jumanji, ok. Y una diferente que no sea de Marvel, donde salga la chica. Ah, buena pregunta. Ay. Está muy difícil tu pregunta. Creo que no recuerdo una. Ok. No la he visto en ningún otro. De acuerdo. Y si les preguntara, ¿cuál es el mejor amigo del muchacho? Este muchacho. No, no. Tal vez un perro, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes si tendrá Sus perro? máquinas de ejercicio. Y si les preguntara acerca de la chava, ¿cuál es su nombre completo? Entero. No, sé. la verdad que no. Ok. Entonces solo saben un poquito. No es que los conozcan realmente. Pero creo que sobre eso ustedes nos estarán hablando a lo largo de toda esta lección, ¿verdad? Sí, cabal. De eso es más o menos la historia de hoy. Y no habla de que habían personajes que habían escuchado de Jesús, pero no lo conocían verdaderamente, no habían tenido como esa relación o intimidad con él. Y la base bíblica está en Hechos 18, del versículo 22 a Hechos capítulo 19, versículo 41. Ahí en sus casas pueden buscar en su Biblia y leer, porque la verdad es que son muchísimas historias, son muchísimos detalles. Aquí solo les vamos a dar un pequeño resumen de algunas. Y en esta parte de la historia cuenta que Pablo llegó a Éfeso con Priscila y Aquila, que nos hablaron la semana pasada de esos personajes. Okay. Y llegó un personaje a Éfeso también que se llamaba Apolo. Y Apolo era peculiar porque conocía mucho de Jesús. De hecho, dice que hablaba con los judíos con mucha seguridad y autoridad de lo que decía, porque de verdad conocía mucho de Jesús. Pero no había tenido un encuentro de verdad con él, no había sido bautizado por el Espíritu Santo, solo conocía el bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad? Okay. Entonces, cabal, Priscila y Aquila se tomaron la tarea o el encargo de enseñarle verdaderamente cómo era el camino. Y luego, más adelante, dice que Pablo se topa con 12 discípulos que también solo habían escuchado del bautismo de Juan y no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo ora por ellos y ellos son llenos del Espíritu Santo y van a predicar a muchos lugares. Y más adelante hay otra parte de la historia donde habían algunos personajes, hijos de un sacerdote, que estaban sacando demonios. Pero hubo una oportunidad que dijeron, ¿verdad? Vete, o sea, intentaron sacar al demonio en el nombre de Jesús y dijeron, en el nombre de Jesús de quien Pablo predica. O sea, ellos ni siquiera sabían quién era, pues solo sabían que Pablo predicaba a esa persona y que Pablo hacía lo mismo. Entonces ellos dijeron, ay, yo también, va. Y dice la Biblia que cuando ellos lo hicieron, el demonio les respondió. Y les dijo, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes los desconozco, ustedes no sé quiénes son. Y entonces vino y los atacó y dice que ellos salieron avergonzados, que salieron desnudos y mal, ¿va? Al final les jugó mal.
el intento que hicieron, ¿verdad? Entonces, no sé. Sí, como mencionaba Telma, ¿verdad? En esa parte de la historia es muy diferente conocer a Jesús que conocer de Jesús, ¿verdad? Si lo vemos así como lo estábamos mencionando los personajes, que pues sabíamos cosas que no conocíamos, pero es algo muy difícil, ¿verdad? Si nos damos cuenta, los judíos intentaron usar el nombre Jesús, ¿verdad? Para ellos mismos, pero Pablo en otro contexto, él lo utiliza para glorificar el nombre de Jesús, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que muchas veces nosotros, hablando espiritualmente, ¿verdad? Podemos hacer un diagnóstico de nuestra vida, o podemos hacer un diagnóstico de estos dos personajes, ¿verdad? Tanto los judíos como Pablo. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿verdad? No sé si a ustedes han hecho algún como chequeo médico. Sí. ¿O si han ido al doctor? Sí. Pero sí les gusta ir. No mucho. Cuando toca, pues toca. No hay opción ni Bueno, pero si nos damos cuenta, si nosotros como juniors, ¿verdad? Como creyentes de Jesús, hacemos un diagnóstico médico de nuestra vida espiritual, si hacemos un diagnóstico médico de la vida espiritual de Pablo, la conexión que él tenía con Jesús era diferente a la que los otros personajes intentaron usar el nombre de Jesús. Y yo les podría decir a ustedes, ¿verdad? ¿Qué cosas creen ustedes que nos conectan con Jesús? Si nosotros hiciéramos un diagnóstico espiritual y nos dijeran, bueno, vamos a hacer el diagnóstico espiritual de Kenneth, perdón. Kenneth, perdón. ¿Cómo así? ¿Cuál crees que serían los aspectos que crees que en ese tiempo Pablo tenía que hacían que tenía una relación con Jesús? Ok, tal vez algo que ayudaba a Pablo a estar cerca de Jesús era orar, buscarlo de corazón, no solo, sí lo conozco, sino que él se interesaba y quería aprender cada vez más de él, no se quedaba con lo que les decían, sino que él leía, él lo buscaba, él platicaba con él. Imagino que algo así lo ayudaba bastante. Ahora, de mitad te preguntaría, ¿qué cosas crees que estaban en el corazón de estos personajes que no conocían a Jesús, que hacían que no tuvieran una conexión con él? Pues ellos probablemente estudiaban y leían sobre Jesús, pero nunca se interesaron por tener una relación verdadera con Él, en dedicarle tiempo en intimidad con Él, creería yo. Ajá. Exacto, entonces, anteriormente, si nos damos cuenta, en un poco de historia, ¿verdad? Había muchas personas que se morían porque tenían muchos síntomas que nosotros desconocíamos, hace unas 10 o, no sé, 20 décadas, pero en la actualidad hay muchos síntomas que nosotros conocemos que bueno, estoy enfermo. Si lo vemos ahorita con el COVID, ¿verdad? O sea, si empezamos a perder el olor, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que existen ciertos síntomas. ¿Y qué nos dice esto? Que si nosotros tenemos ciertos síntomas o si nosotros tenemos un cierto diagnóstico, eso nos hace prevenir que podamos morir, ¿verdad? Y lo mismo es con nuestra relación con Dios. Si nosotros como juniors o como creyentes hacemos el diagnóstico, como mencionó Kenneth, qué cosas nos acercan a Dios. Por ejemplo, si nosotros dejamos de leer la Biblia, no renovamos la mente, no nos congregamos, nos alejamos más de Dios en vez de tener un corazón conectado con Él, como lo menciona en Salmos 42. No sé si Kenneth me lo podrías leer. Claro que sí, ¿cómo? 42:1. Sí. Ok. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Gracias. Si nos damos cuenta, en ese versículo, ¿verdad? Tenemos otra versión y dice, cual ciervo jadea en busca del agua. Jadea significa que está sediento, que tiene hambre y sed de buscar de Dios, ¿verdad? Eso lo mencionaba el salmista David, y así tiene que ser nuestro corazón, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una conexión con Él, ¿verdad? Y no estamos hablando de cosas de pecado y no pecado, ¿verdad? Sino cosas que realmente nos hacen conectarnos con Dios, ¿verdad? Que es muy, muy difícil. Si nosotros lo vemos así, vamos al doctor como ustedes decían, ¿verdad? Y Él no nos dice que no comamos comida chatarra, pero nosotros sabemos que si seguimos comiendo comida chatarra, a algún punto nuestro sistema digestivo pues va a colapsar, ¿verdad? O se va a desconectar, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros no buscamos de Jesús, ¿verdad? Y solo sabemos de Él, ¿verdad? Y no lo buscamos de todo corazón y para tratar de conocerlo, va a ser muy difícil que nosotros tengamos una buena conexión con Él. Sí, cabal, y aparte, cabal, despuesito en la historia, despuesito de esto que les conté, cuenta que mucha gente se llenó de temor, pero empezó a creer en Jesús y entonces decidieron agarrar todos los libros que tenían de hechicería
y cosas así, y los sacaron a quemar. O sea, ellos se dieron cuenta de que tenían que dejar esas cosas porque empezaron a creer en Jesús. Sí, si nos damos cuenta en esta parte de la historia, ¿verdad? Como menciona Telma, tenemos que alejarnos de aquellas cosas que no nos conectan con Jesús. Y muchas veces nos damos cuenta, el corazón de esas personas estaba cerrado. Y yo les preguntaría a ustedes, bueno, creo que a todos les gusta ir de viaje, ¿no? Sí, ¿o no les gusta viajar? Cuando se puede. Cuando se puede. Sí, pero no sé si se han dado cuenta específicamente que cuando vamos de viaje hay muchos terrenos vacíos, ¿verdad? Y que tienen un rótulo donde dice propiedad privada, sí, ¿verdad? Y lo encontramos por todos lados, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que son terrenos vacíos, que están sucios, pero los dueños por algo ponen ese rótulo. ¿Por qué creen que ponen ese rótulo los dueños? Porque les pertenece. Exacto. Permita, porque... Sí, tal vez para que nadie se meta, ¿ves? Porque es de ellos. Sí, exacto, lo mismo en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros muchas veces leemos la Biblia, escuchamos de Jesús, pero tenemos ese rótulo en nuestro corazón de propiedad privada, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, si alguien dejara entrar en ese terreno vacío, sucio, como lo menciona en Proverbios 24:30, que dice que el campo del perezoso está lleno de espinas, ¿verdad? Y nadie puede habitar en él, ¿verdad? Así a veces está en nuestro corazón. Y si nosotros dejáramos, imagínense que alguien quitara ese rótulo de propiedad privada, ¿verdad? Nosotros sabemos que podríamos construir hospitales, podríamos construir iglesias, podríamos construir hogares, muchas cosas, pero si nosotros quitamos ese rótulo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Nosotros como creyentes o como juniors o como personas a veces no abrimos el corazón, ¿verdad? Solo tenemos ese rótulo, ¿verdad? Pero nuestro corazón tiene un gran potencial, ¿verdad? Así como el de Pablo, o sea, lo hemos mencionado mucho, ¿verdad? Creo que solo de él le hemos hablado, pero tenemos que quitar ese rótulo, ¿verdad? Porque tenemos que dejar entrar a Jesús para que, como dice en Proverbios 24:30, ¿verdad? Que si nosotros tenemos espinas, si nosotros tenemos cosas que no edifican el nombre de Dios, es muy imposible que Él pueda trabajar en él. Y hay un versículo que me gustaría que lo buscaran, que es en Apocalipsis 3:20. No sé si, permítame, lo puedes leer. Sí. Dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué fuerte, ¿no? ¿Verdad? Si nos damos cuenta en esta parte de la historia, ¿verdad? Jesús es un caballero. Jesús nunca va a entrar en nuestro corazón si nosotros no se lo permitimos. Si nosotros no quitamos ese rótulo, ¿verdad? Y en nuestro corazón podría servir mucho, mucho para iluminar, ¿verdad? Nosotros somos luz, pero si nosotros no dejamos entrar a Jesús, ¿verdad? Que Él venga y que limpie y que modifique todo, Él podría crear en nosotros un corazón de restauración, un corazón de amor, un corazón de ir por todo el mundo y predicar, ¿verdad? Y como lo menciona en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que Él va a estar tocando, pero hasta que nosotros no dejemos entrarlo para que limpie nuestro corazón, no lo va a hacer. Entonces creo que es decisión de nosotros, ¿verdad? Dejarlo entrar para que Él pueda restaurar y quitar todo aquello que nos aleja de esa conexión que hemos estado hablando, como la tenía Pablo. Creo que es un personaje que nos impacta a todos, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo. Entonces, el mensaje sería, ¿verdad? Que dejemos entrar a Jesús a nuestros corazones y que dejemos orar para que todo lo que venga, todo lo que nos pase, no sea tan difícil si estamos aferrados a la mano de Dios. Y todo eso ocurre a través de distintas confrontaciones que van sucediendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, estos personajes, a uno le tuvieron que decir, mira, esto está mal, para que decidieran quemar todo lo que ellos sabían que estaba malo. Y a esta persona que solo conocía acerca del bautismo de Juan, le tuvieron que decir, mira, te voy a enseñar a Jesús lo que Él puede hacer. Y es que nosotros esta vez somos bastante necios. Y hasta que nos pasa algo, hasta que nos hablan enfrente, nosotros ya comprendemos. Y eso es algo similar a lo que le estaba pasando a Job. Después de todo lo que le pasó, que ya sabemos y conocemos, Él termina diciendo, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y es que nosotros somos tan necios que esperamos hasta estar agotados, esperamos a que el Señor tenga que venir y decirnos, mira, mano, ya tienes que captar, ya tienes que reaccionar.
Pero nosotros les queremos decir de que no es necesario esperar esos momentos para abrir los ojos. Hoy a través de un video tú puedes decirle, Señor, ok, quiero que tú cambies mi vida. Señor, yo quiero que entres y transformes todo lo que necesita ser cambiado dentro de mí. Así que si tú eres una de esas personas, yo te insto a que por favor cierres tus ojos y hagas esta oración de todo corazón, porque le estarás hablando al Señor. Acompáñanos diciéndole, Señor, te agradecemos por cada palabra que tú nos das. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. Muchas gracias porque tú nos hablas y nos animas a corregir nuestros errores. Nos hablas con amor, Señor. Gracias por cada prueba, porque cada una de ellas nos ha ayudado a acercarnos más a ti. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir y recibir ese castigo que nosotros merecíamos. El día de hoy abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú seas quien entre, para que seas tú quien pueda transformar nuestras vidas y asimismo nosotros a través de ti transformar la vida de las demás personas. Te entregamos todo lo que nosotros somos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Y una vez más les tenemos preparado un super video que también es un reto para que ustedes lo hagan, lo recreen y lo compartan en todas sus redes con el hashtag JRS, que significa Juniors, así que vamos a verlo. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Se asustaron un poquito mientras estaban con los ojos vendados? ¿Pensaron que se iban a caer? Nosotros también. Aquí abajo les dejamos el enlace para que sigan ofrendando y diezmando, apoyando la obra del Señor y también para que se inscriban a sus clases virtuales para seguir aprendiendo juntos sobre la palabra del Señor. Y nosotros nos vemos la otra semana. Adiós. Esto fue Juniors Podcast Prater.